este penal de las Islas Marías como uno que realmente representaba un proyecto de reinserción, o al menos uno de los mejores calificados en el sistema penitenciario de nuestro país. Por eso hay varios puntos que analizar al respecto. Y para analizar todas estas implicaciones que va a tener el cierre de este penal de las Islas Marías y lo que se va a hacer a partir de que esto ocurra, el reacomodo de estos 400 reos que se va a llevar a otro lugar, ¿qué va a pasar? Vamos a analizar esto y le damos la bienvenida a la doctora Ruth Villanueva, tercera visitadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bienvenida. Gracias por estar aquí. Miguel Aquino, especialista en temas de seguridad. Bienvenido. Hola, Miguel. Saskia Niño de Rivera, presidenta de Reinserta. ¿Por qué tocar? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué tocar un proyecto, un programa penitenciario calificado como el mejor? ¿Y cuáles podrían ser las consecuencias en el futuro si lo vamos a empezar a ver así? ¿Quién comienza? Miguel Aquino. Pues mira, de entrada a mí me sorprende que teniendo un problema de repente con el hacinamiento y sobre todo con la colocación de algunos reos, cerrar un penal. Yo creo que cerrar Islas Marías es un error, porque en algún momento fue considerado como un modelo y sobre todo fue el penal mejor calificado por la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque de alguna forma sí existía este programa de readaptación. O sea, era el mejor calificado de todo el país en materia de derechos humanos por la CNDH. El mejor calificado. El mejor calificado en todo el país. Porque este es el único penal que me atrevo a decir que sí cumplía con el objetivo del sistema penitenciario en México. El sistema penitenciario en México, y aquí bueno, ya las expertas me van a decir lo contrario o estarán de acuerdo, no se trata de castigar o meter a la cárcel, sino de readaptar y que finalmente quien comete un delito tenga esa posibilidad de reinserción socialmente hablando. Islas Marías lo estaba cumpliendo. Uno de los objetivos, tan solo el hecho pues, de estar con la familia, eso les beneficiaba. Otra, trabajaban y eran autosustentables, que eso también es muy importante y esa ha sido una siempre de mis teorías. Si en los penales todos los convictos tuvieran esa oportunidad de trabajo, creo que en materia de seguridad se estarían ahorrando muchos problemas. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funcionaba Islas Marías? Tú has estado en las Islas Marías, Saskia. ¿Cómo es la vida en las Islas Marías, lo que lo lleva a ser uno de los penales, si no es que el penal mejor calificado en materia de derechos humanos en nuestro país? Es un penal, y ahí Ruth ya va a poder hablar un poco más de eso, que tiene excelentes condiciones en cuanto a cómo viven las personas ahí. Es un penal que desafortunadamente está de la mano con la mentalidad que los últimos sexenios, y por lo que estoy viendo también ha tenido en cuanto a la reinserción social, la falta de reinserción social. Islas Marías podría llegar a ser un penal modelo a nivel internacional. ¿Por qué? Porque en una isla puedes estar llevando procesos de reinserción, y justamente cuando se creó Islas Marías era para ir llevando como una especie de grados de reinserción. Tú no puedes tener una persona privada de su libertad como la tienen en el Altiplano, en Puente Grande y en muchos penales, 23 horas al día metido en una celda, saliendo a caminar 1 hora nada más, y luego un día decirle puerta abierta, vas a la calle. Justamente Islas Marías tenía como grado donde la gente aprendía a socializar, la gente trabajaba, la gente iba a la escuela, la gente incluso en algún momento, en los últimos años ya no, podía vivir con su familia dentro de Islas Marías. Los niños tenían oportunidad de ir a la escuela, las mujeres podían trabajar, podían hacer muchas cosas. Y yo creo que no hay nada mejor que hablar de reinserción social adentro de una comunidad, ¿no? Hablar de cárcel, hablar de reinserción social en una celda de 4x4, de 2x2, estar encerrado, completamente privado y aislado de la sociedad, y luego pretender que esa persona salga a la sociedad y nos dé resultados positivos, es la razón por la cual tenemos un 67% casi de reincidencia en México, y eso es gravísimo. Ese es un punto, y otro punto es por qué nos cuesta tanto trabajo aprender en México y volvemos a cometer los mismos errores en el tema de los penales en cuanto al cuidado de los derechos humanos, y esta es una muestra de ello. Sí, yo también coincido con lo que se ha expuesto ahorita aquí, y justamente si vamos a pensar que a la persona se le va a preparar para la vida en libertad, y como dice la Constitución, para que no vuelva a delinquir, reinsertando a la sociedad, es muy difícil entender esta reinserción social en una celda. O sea, esto no es posible. Te enseño a vivir en libertad preso. El modo de aprender a vivir en libertad, el modo más parecido a la vida en libertad, eran las Islas Marías. Y por eso, sí, efectivamente, en los últimos años tuvo las mejores calificaciones, porque no es de un año, es de los últimos años, porque se observó todo este trabajo técnico, todo este trabajo especializado, en donde efectivamente las personas tenían esta posibilidad
y se desarrollaba como un proceso, como bien lo decía Saskia, como un proceso que, si bien es cierto, yo entiendo este criterio de cerrar cárceles para abrir escuelas, pues nadie podríamos decir que no. Sí, Qué exacto. bueno que todas las Exacto. cárceles se cerraran y se abrieran escuelas, pero esto no es posible. Tiene que haber estas instituciones y entonces, ¿cómo poder convivir? Aquí el tema estaba además protegido como un área natural. Que los mismos reos se encargaban de que cuidar. los mismos reos, y además así estaba en el decreto, y además que la UNESCO así lo reconoció, y que esto, que también no se nos tiene que olvidar, el Congreso expidió un estatuto, y ese estatuto, este estatuto está vigente, se tendrá que derogar. Yo creo que aquí también esto falta por analizarse en este sentido, porque sí se hizo todo este embalaje, este acompañamiento, para que no rompiera con una cuestión ecológica que es muy importante, que no rompiera con toda esta necesidad de reinsertar a las personas, de tener un modelo que efectivamente pudiera dar